Damos gracias a Dios en este nuevo día que nos otorga vida y salud. Y en esta hora, mi querido hermana y hermano, le quiero invitar a meditar un momento en la palabra del Señor. Para ello leeremos en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Le daré lectura a la poderosa palabra de Dios en el nombre del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En esta hora le pido al Señor que Él me revista de gracia para poder meditar un momento en su palabra, y a cada uno de ustedes, mis hermanos, el Señor le revista de mucha gracia para poder recibir lo que Él tiene preparado. En esta hora, mis hermanos y hermanas, nos centraremos en una parte que compone el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Pero, ¿qué es realmente la paciencia? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se obtiene? Para poder responder la primera pregunta, revisaremos su significado según el diccionario de la Real Academia Española, que nos indica que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, es la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas, facultad de saber, esperar cuando algo se desea mucho, o la lentitud para hacer algo. Ahora bien, como cristianos, la paciencia la podemos abordar desde dos puntos de vista. En primer lugar, la paciencia que Dios ha tenido con la humanidad desde el principio de la creación. Dios ha tratado con los pecadores que merecen su ira de manera especial, donde nos encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Seguimos avanzando y nos encontramos en Génesis capítulo 9, versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más a toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios fue paciente en cada una de las restauraciones del pueblo desobediente de Israel. En Oseas capítulo 11, versículos 8 y 9, nos indica: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, oh Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Otra situación la encontramos en Jonás capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Son muchas las situaciones, mis hermanos y hermanas, donde vemos que la humanidad, a causa de su pecado, merecía un castigo. Pero el Salmo 103, versículo 8, nos dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y es por esta paciencia que Dios tiene con sus hijos, esperando que todos procedan al arrepentimiento, es que anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Como hemos revisado, mis hermanos y hermanas, Dios ha sido paciente con su pueblo, ha tenido misericordia, y ahora somos nosotros quienes debemos imitar sus enseñanzas a través de la Escritura o el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que el amor de Dios inunde nuestras vidas y podamos amar a nuestro prójimo, sabiendo perdonar como Dios nos perdona día a día. Ahora, el segundo punto de vista es la paciencia de los hombres, la que necesitamos nosotros como cristianos, y es dada por Dios. Para ello, es necesario que en los sufrimientos o persecuciones que permite Dios que vivamos, debamos fortalecernos en el Señor, dado que en Él tenemos nuestra esperanza y salvación. Los cristianos debemos reflejar la paciencia tanto en nuestra relación con el entorno que nos rodea, como en las diferentes situaciones que debemos enfrentar. Gran ejemplo de paciencia nos dejó Cristo. La Escritura en Isaías capítulo 53, versículo 7 nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nuestro Señor y Salvador fue paciente por amor a toda la humanidad, de manera que todos podamos hoy alcanzar salvación. Las Escrituras nos enseñan que así como Cristo padeció sufrimientos y persecuciones, de la misma manera tendremos nosotros aflicciones. Pero estas palabras nos entregan esperanza, porque si confiamos venceremos como Cristo venció. Por otra parte, actualmente el hombre no está solo, tiene el Consolador, al Espíritu Santo de Dios, que permite dirigir al creyente a toda verdad y justicia, pero también permite que demos fruto. Pero para que este fruto permanezca y crezca, es necesario que nos acerquemos a Dios, que estemos en comunión, porque separados de Dios no somos nada. Los hombres, mis hermanos y hermanas, deben ejercer la paciencia conforme lo indica la Escritura. Primero, corriendo la carrera. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. También debemos ejercer esta paciencia dando fruto. La palabra del Señor nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 15: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. En 2 de Pedro capítulo 1, del versículo 5 al 8 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También debemos ejercer esta paciencia haciendo el bien,
En Romanos capítulo 2, desde el versículo 5 al 7, nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, lo hemos dicho muchas veces en el punto de predicación: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Como también debemos ejercer la paciencia esperando en Dios. El Salmo capítulo 37, versículo 7 nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. El Salmo 40, versículo 1 nos dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7 nos dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5 nos dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Finalmente, mis hermanos y hermanas, la paciencia de los hombres es limitada. Muchas veces, fácilmente las personas se enojan, se produce ira y en ocasiones genera rencores u odio. Y esto sucede por la naturaleza carnal del hombre, que lo aleja de Dios. Por lo mismo, es importante fortalecerse espiritualmente, de manera de que no aparezca el viejo hombre, dado que cuando el hombre cree en Dios y recibe a Jesús como su Salvador, nace una nueva criatura que muere para el mundo y vive para Dios. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿para qué sirve la paciencia? En nuestra vida cotidiana es necesaria la paciencia, ya sea para esperar en Dios a pesar de las dificultades, enfermedades, persecuciones sufridas, o bien para poder soportar a quienes nos hacen daño. Es importante indicar que a través de la paciencia recibimos un crecimiento espiritual para poder seguir adelante esta carrera. En su palabra encontramos las siguientes promesas. Romanos capítulo 5 del versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En Santiago capítulo 1, del versículo 3 al 5, dice la palabra del Señor: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 nos dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y ahora, mis hermanos y hermanas, nos preguntamos: ¿y cómo se obtiene la paciencia? Para obtenerla, primero, es necesario nacer de nuevo, es decir, recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas, dado que es parte del fruto del Espíritu que es entregado por Dios. Cuando pedimos paciencia, debemos estar firmes en el Señor, porque enfrentaremos pruebas para poder crecer en el amor de Dios. Por lo tanto, la paciencia es producto del fruto que debemos dar como cristianos, pero que va creciendo a medida que vivimos tribulaciones, angustias, persecuciones y diversas situaciones con nuestro prójimo. Por lo que es importante aprender a esperar en el Señor. En la palabra del Señor nos encontramos pasajes como, por ejemplo, la mujer que padecía flujo de sangre, que había gastado todo y visto a diferentes especialistas para resolver su enfermedad. Ya había pasado 12 años. ¿Qué harías tú en su lugar? Quizás ya no había esperanza, pero escuchó de Jesús y tuvo fe en Él. Y esta acción la llevó a salvar su vida. En este mismo pasaje vemos también a Jairo, que necesitaba que Jesús atendiese su necesidad, porque su hija estaba muriendo. Y en esa urgencia el maestro se detuvo porque alguien le había tocado. ¿Qué harías tú si necesitas una urgencia y se detiene un momento? Es necesario tener paciencia, de manera de aprender a esperar en Él, porque Dios tiene el control de absolutamente todo. Pero es necesario que aprendamos que Él tiene un tiempo distinto al nuestro. La invitación, mis hermanos y hermanas, es a confiar en Dios, porque Él nunca te dejará solo, por muy difícil que sea la situación que estés viviendo. No dejes de dar fruto, sino que vuestro fruto permanezca hasta que Él venga. Termino diciendo la palabra del Señor en Isaías capítulo 40, del versículo 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga, y solamente para Él sea la honra, la gloria, desde ahora y para siempre. Amén.